Juan de la Cruz, Fray Juan de la Cruz Castellanos Alarcón, desde la ciudad de Cartagena. Les damos una cordial bienvenida a todos y todas en esta tarde del Centro Fray Gabriel Gutiérrez, la provincia franciscana de la Santa Fe de Colombia, la Universidad de San Buenaventura, quienes en convenio vienen realizando este diplomado del pensamiento social de la Iglesia. En esta tarde nos acompaña Fray Juan de la Cruz Castellanos Alarcón, de la Orden de Frailes Menores. Él es el vicerrector para la evangelización de las culturas de la Universidad de San Buenaventura, seccional de Cartagena. Él es licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad de San Buenaventura, en la sede de Bogotá, teólogo moral de la Academia Alfonsiana, Pontificia Universidad Lateranense de Roma, Teología, Derecho y Espiritualidad de la Vida Consagrada y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, Sagrada Liturgia y Homilética del Pontificio Ateneo Anselmiano de Roma, Magíster en Formación Religiosa de la Pontificia Universidad Antoniana de Roma, Espiritualidad Franciscana de la Pontificia Universidad Antoniano de Roma. Fray Juan de la Cruz, bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en esta noche y por todos los aportes que en esta noche nos va a hacer al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez. Bienvenido, Fray Juan de la Cruz. Gracias, Ricardo, muchas gracias a todos por este compromiso que se ha venido asumiendo desde hace ya varias semanas en este camino de formación en la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias por invitarnos a ser parte de este grupo, de este equipo de trabajo que está iniciando con el mejor, seguramente, de los ánimos para tener un centro de proyección social en la provincia con mucha fuerza y mucho dinamismo. Y naturalmente uno de los elementos fundamentales para esto será siempre la formación, el conocimiento de las doctrinas que nos guían, que nos orientan, del magisterio de la Iglesia, que es la madre y maestra y es naturalmente la que nos nutre y alimenta como hace toda madre con sus hijos, de manera que por eso acudimos siempre, primero que todo, a la formación, basados en los elementos de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, de manera que eso nos asegura andar por un camino firme, sólido y claro para que todo lo que se haga tenga una construcción sobre la roca, como dice el mismo Evangelio, la misma palabra del Señor. Y se ha iniciado pues esta aventura de formación en la doctrina social de la Iglesia, fundamental para el trabajo, naturalmente, que se quiere ir fortaleciendo y proyectando a nivel de la provincia con el apoyo de la universidad, naturalmente, que es una obra característica y propia de la provincia misma, no es ajena, sino parte de la misma comunidad, y con el apoyo de todos los que han querido pues hacer parte de este proyecto, de irle dando forma, irle dando vida, irle dando proyección a nivel comunitario, a nivel provincial, a nivel eclesial. Vamos a continuar con el trabajo que ustedes vienen haciendo semanalmente de formación, de acercamiento, de conocimiento a todos estos elementos tan importantes de esta área de la pastoral de la Iglesia. Como ustedes saben, la Iglesia se mueve en tres áreas fundamentales del servicio pastoral: la pastoral litúrgica, la pastoral profética y la pastoral social. Son los tres ámbitos en los que se desarrolla todo el ser y quehacer de la Iglesia en todo el lugar donde se encuentra. La pastoral litúrgica, que tiene que ver con todo lo referente a lo celebrativo, a lo sacramental, a la situación y parte orante de la Iglesia como comunidad de adoración, como comunidad de alabanza.
la pastoral profética, que tiene que ver naturalmente con todo lo referente al anuncio, con todo lo referente a la catequesis, con todo lo referente a la formación, con todo lo referente al conocimiento de la doctrina de la iglesia y al magisterio de la iglesia. Y la pastoral social, que tiene que ver naturalmente con la aplicación en lo concreto de las realidades humanas, personales, familiares, sociales, económicas, políticas, sexuales, ecológicas, de todo lo que es el Evangelio y de todo lo que es la misma doctrina y magisterio de la Iglesia. Son 3 niveles donde nos movemos continuamente y que debemos conocer y que de alguna manera van todos interrelacionados e interdependientes. Nunca son niveles sueltos el uno del otro. Todo lo que nosotros conocemos lo buscamos vivir y aplicar en la vida, y con base en esa vida oramos y alabamos al Señor, y en la misma oración pedimos al Señor la sabiduría para comprender su mensaje y suplicamos su gracia para cumplirlo en la cotidianidad de la vida, de manera que los 3 niveles están completamente interrelacionados el uno con el otro y nunca serán independientes ni excluyentes de ninguna manera. Muy bien, ustedes ya han ido avanzando seguramente en estas primeras sesiones que han tenido en este conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Se suele pensar que la doctrina o enseñanza social de la Iglesia se identifica solamente con la doctrina de los papas que en el siglo XIX, XX, XXI han tratado en su magisterio episcopal de temas relacionados con lo social y con lo económico. Pero en realidad sabemos que el sentido de doctrina social de la Iglesia es mucho más amplio que un magisterio papal, aunque de por sí sea importante, la doctrina social de la Iglesia va mucho más allá de los documentos que los papas de los siglos XIX, XX o XXI hayan podido escribir. La doctrina social de la Iglesia se refiere realmente al mensaje social del Evangelio de Jesucristo el Señor. Fundamentalmente eso es muy importante que lo comprendamos. No es simplemente una doctrina aparte del Evangelio, ni es una doctrina que se pone como un parche al Evangelio, ni como un añadido al Evangelio. La doctrina social de la Iglesia nace del Evangelio mismo, y es el Evangelio el que le da su razón de ser, y de donde se toman las orientaciones que la Iglesia proclama y enseña en el campo social a todos sus fieles. Es muy importante este asunto porque en algunos espacios pareciera que la doctrina social de la Iglesia se entendiera como algo aparte del Evangelio. No, hace parte de la entraña y del corazón mismo del Evangelio, que habla de justicia, que habla de solidaridad, que habla de compartir, que habla de unidad, que habla de fraternidad, que habla de compromiso con el otro, con el que sufre. De manera que es muy importante que ahora, desde que estamos empezando toda esta formación, entendamos de esa manera la doctrina social de la Iglesia. Nace del mismo Evangelio, de la misma persona de Jesucristo el Señor. No nace simplemente en el siglo XX con unos documentos papales. Eso es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta. Ya el nombre específico de doctrina social de la Iglesia naturalmente se le da a partir de la recopilación que se hace de esos documentos papales, que a partir del Papa León XIII, en 1891,
con la encíclica Rerum Novarum, empezó a desarrollarse en la iglesia, de manera que todo ese compendio de documentos de unos 9 papas, por lo menos, que han escrito al respecto, a eso es que llamamos doctrina social de la iglesia, pero repito, no porque se inicie con el primer documento de 1891 del Papa León XIII, la carta encíclica Rerum Novarum, sino porque a partir de allí aparecen esos documentos que luego se recopilan para darle fundamentación a todo este aspecto que llamamos así, doctrina social de la iglesia, pasando por todos los siguientes papas, incluyendo allí los últimos documentos, la Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, y naturalmente la Laudato Si del Papa Francisco, que no es un documento que hable de la ecología, es un documento de la doctrina social de la iglesia, que habla de la justicia, de la equidad, del trabajo humano, de la igualdad entre las personas, del respeto de los derechos humanos, entre los que se incluye el respeto a la creación, naturalmente, pero es importante que entendamos también que ese es el documento más reciente que de doctrina social de la iglesia se ha escrito, la Laudato Si del Papa Francisco. No es un documento que simplemente hable de voy a sembrar un árbol, voy a comprar un gato, voy a darle de comer al perro, no. De eso no habla la Laudato Si. La Laudato Si habla de justicia social, de la dignidad del trabajo humano, del respeto de los otros, del respeto de los derechos humanos, de la equidad, de la solidaridad entre los seres humanos. De manera que a todo ese compendio de documentos que desde el Papa, repito, León XIII con la Rerum Novarum en 1891, hasta el Papa Francisco con la Laudato Si, todos se refieren a la doctrina social de la iglesia. Muy bien, antes de continuar, vamos para ir dándole un poco de variedad a nuestro encuentro y no se conviertan solamente en mis palabras, vamos a dar espacio a un corto videoclip. Miguel Ricardo nos va a ayudar seguramente con esto en unos momentos para la proyección, le vamos a poner mucha atención. Es un videoclip prestado, nuestra universidad y nuestra provincia aún no producen material acerca de la doctrina social de la iglesia, seguramente lo haremos en su momento oportuno, pero pues tomamos estos videoclips prestados de quienes los han producido con muy buena calidad y que nos pueden aportar y dar muchas pistas a lo que queremos estudiar y a lo que queremos comprender con mayor profundidad. Ojalá pongamos mucha atención y después de él hacemos un breve diálogo al respecto. Miguel Ricardo, cuando quieran. Muy bien, entonces el video número 1, ¿listo? Muy bien, sí señor, perfecto. ¿Me cuentan si lo escuchan? Hola, soy José Antonio de Cinco Panes. Con este vídeo inauguramos el módulo básico sobre doctrina social de la Iglesia. Un tema muy discutido dentro de la Iglesia y no siempre bien conocido. Por tanto, nos preguntaremos, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Empecemos por el principio. Nosotros, cristianos católicos, no vivimos aislados en una burbuja. Tenemos familias, vecinos, compañeros de trabajo, pertenecemos a un barrio o a una ciudad, hemos nacido en un país determinado, etc. Y en cada uno de esos ámbitos se puede producir injusticias. La doctrina social de la Iglesia nace a partir del hecho de que nuestra fe católica se choca cada día contra las injusticias del mundo en que nos ha tocado vivir. Como sabes, las injusticias no son un invento reciente, han existido siempre, así que no tendría por qué sorprendernos que se produzcan. Lo que sin duda tiene que darnos un toque de atención es el hecho de que la injusticia haya ido introduciéndose poco a poco en las estructuras sociales, en nuestro modo de vida y termine transmitiéndose de generación en generación. Desde el punto de vista de la injusticia, el objetivo último de las personas tiene que ser liberarse de ella, encontrar la libertad. Y la evangelización tiene que formar parte del proceso. Los dos aspectos están relacionados. Jesús nos envió allí donde hubiera sufrimiento para poner nuestro granito de arena y reducirlo o eliminarlo.
Una fe en Jesús que no nos empuja a mirar el sufrimiento de los demás es una fe inventada por nosotros mismos, que nada tiene que ver con la de la Iglesia Católica. Cuando nuestra evangelización ignora los problemas sociales generados por las injusticias, es incompleta, porque se centra únicamente en la realidad espiritual de las personas, en el encuentro con Jesús al final de nuestros días que cada uno de nosotros afrontará individualmente. Así que no podemos quedarnos ahí, porque la función última de la evangelización tiene que ser liberar a las personas en todo lo que son, lo espiritual y lo no espiritual, lo individual y lo social. Jesús no habló únicamente de una manera nueva de vivir, lo individual, sino que también nos anunció un modo distinto de convivir, lo social. Y esta convivencia tiene que tener en cuenta necesariamente a los demás, sean quienes sean. Vivimos como hijos de Dios y convivimos como hermanos. Una conversión auténtica y profunda por el Evangelio no puede quedarse en uno de los dos niveles, individual o social, sino que tiene que abarcar a ambos. Cuando entendemos la evangelización desde el plano individual y social, vemos fácilmente cómo no podemos permanecer indiferentes ante las injusticias que los demás padecen, y es tarea nuestra ir allí donde se producen para contribuir a la liberación de las personas. Por tanto, si tenemos en cuenta lo que venimos diciendo, la doctrina social de la Iglesia habla de una liberación que termina siendo evangelizadora, y al mismo tiempo de una evangelización que tiene que ser liberadora. Vamos a dejar este punto aquí. No te pierdas el siguiente vídeo del módulo en el que concluiremos con esta introducción a la doctrina social de la Iglesia. Síguenos en Twitter, danos un me gusta en Facebook o suscríbete a nuestro canal de YouTube. No te olvides de compartir el vídeo y nos vemos en la mesa. Muy bien, muchas gracias a Miguel Ricardo, que nos está haciendo de DJ de videoclips en esta noche. Muchas gracias. Muy bien. Escucharon entonces una propuesta muy agradable, muy clara, muy precisa, que nos ayuda a comprender mejor lo que estamos tratando de fundamentar y lo entendamos y lo comprendamos y lo asimilemos y lo asumamos y lo vivamos de esa manera, ¿no? Como hace parte de la misma fe, como decíamos, la pastoral litúrgica, la pastoral profética, la pastoral social, todas van totalmente e íntimamente unidas. No va cada una por su lado, de manera que donde hay fe, debe haber acción social. Donde hay fe en Jesucristo, el Señor, que vino a salvar y a liberar al mundo del pecado, de la muerte, debe haber entonces una acción manifiesta externa, con obras concretas, que refleje naturalmente aquello que creemos. Creemos en el Señor, creador de todos los hombres, con igualdad de derechos, todos diferentes, pero con igualdad de derechos, viviendo en un mismo mundo, en una misma casa común, como se ha vuelto de moda decir. A veces se nos quedan en palabras y no en hechos verdaderos, pero donde hay fe y alabanza al Señor y adoración del misterio de Dios, debe haber naturalmente ejercicio y aplicación y exteriorización manifiesta de esa fe con obras concretas de justicia, de verdad, de equidad, de solidaridad, de encuentro, de diálogo, de respeto por el otro, de respeto por la diferencia. No se puede hablar de fe si las obras no la manifiestan. La fe sin obras está muerta en su soledad, nos dice el apóstol Santiago. De manera que muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y eso lo dice el mismo Evangelio, no solo la carta del apóstol Santiago. Si ustedes recuerdan allá Mateo en el capítulo 25, cuando nos habla en una parábola apocalíptica, en un lenguaje particular del final de los tiempos, nos dice, y entonces el Señor se presentará delante de los hombres y les dirá, tuve sed y me dieron de comer, y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron,
estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y me asistieron. De manera que la acción concreta de servicio, de cercanía, de asistencia, de justicia al otro es esencial e imposible de desvincular de la fe cristiana. Imposible. Porque el mismo Señor en su Evangelio nos habla de esa vinculación esencial. Y nos va a decir allí al final del Evangelio: pasen entonces, benditos de mi Padre, al reino que está reservado para ustedes, que son los que han manifestado su fe en acciones concretas de servicio al hermano, de respeto al otro, de acogida y de apoyo al que sufre. De manera que estamos en el núcleo mismo del Evangelio cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, que va aplicando y ayudándonos a aplicar en lo social, en lo político, en lo económico, en lo ecológico y en todas las dimensiones de nuestra vida de cada día, en la arena de la calle de cada día, nos enseña la doctrina social de la Iglesia a aplicar lo que en la Iglesia celebramos. Allá cantamos: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Pero ¿cómo lo alabo? Sirviendo al hermano que sufre, compartiendo lo que tengo con el otro, comprometiéndome en el servicio con el hermano menos favorecido, proponiendo caminos de servicio, de apoyo, de encuentro, de solidaridad, de promoción humana al otro que no tiene voz o que no tiene presencia en la sociedad porque se la han quitado, porque no le han permitido hablar, porque no le han permitido ser persona, porque no le han permitido vivir su condición de hijo de Dios. Y a los cristianos nos corresponde entonces comprometernos con el hermano y con esas obras externas, manifiestas, claras, evidentes, que se puedan percibir por todos, manifestar esa fe que en la Iglesia cantamos. Alabaré, alabaré a mi Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Eso no se nos puede quedar en un canto litúrgico en las paredes de un templo. Eso tiene que salir del templo cuando salimos nosotros y convertirse en una acción concreta, real y verdadera, porque lo hemos dicho, todas las dimensiones de la Iglesia van juntas y no se pueden separar. Lo litúrgico, la alabanza, la oración va unida a la acción, a la justicia, a la protección de los derechos, al respeto por el otro, y si no, la fe es vacía. Es como un coco que se rompe y adentro no tiene ni carne ni agua. Entonces la cáscara solo sirve para tirarla al fuego, para ayudar a prender la leña para el asado. De manera que es muy importante que entendamos estos elementos esenciales ahora que estamos comenzando nuestro curso y nuestro trabajo de formación. De manera que vamos a mirar cómo, por esa razón, la doctrina social de la Iglesia se relaciona íntimamente con la teología moral. A veces pensamos, cuando hablamos teología moral, entonces nos van a hablar de sexo, anticonceptivos, fecundación in vitro. No, la doctrina social de la Iglesia y la teología moral de la Iglesia tiene que ver con la ecología, tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía, tiene que ver con todos los ámbitos de la vida humana en la cual diariamente nos movemos. Porque la teología moral es la que nos va a ayudar a aplicar lo que creemos en lo cotidiano que vivimos. Lo moral es lo que tiene que ver con la acción, con la vida real y concreta. En una de sus encíclicas, que se llama Sollicitudo Rei Socialis, del Papa Juan Pablo II, San
Juan Pablo II, que la escribió en el año 1987, Solicitudo Rei Sociali, viene a significar la preocupación social de la Iglesia. Y nos enseña cómo la relación entre la doctrina social de la Iglesia y la teología moral son íntimas y profundas, porque la doctrina social de la Iglesia nos va a enseñar de ética, de cómo debemos comportarnos con honestidad, con transparencia, con un espíritu verdaderamente y profundamente humano en la vida de cada día. La moral cristiana, la ética cristiana, es la que nos dice cómo se debe actuar bien y cómo evitar el mal en la acción de las diversas circunstancias en que vivimos nuestra vida. De eso se trata la moral, para que entendamos a veces no moral, sexo, anticonceptivos, no. La moral nos habla de cómo se debe actuar bien, evitando el mal en todas las circunstancias en que vivimos la cotidianidad de nuestra existencia en las 24 horas de cada día, en todos los aspectos. Cómo se debe comportar el esposo con la esposa, la madre con el hijo con el padre, los hermanos entre sí, dentro de casa, fuera de casa, con los vecinos, con los compañeros, con los amigos, en el trabajo, en el estudio, en la escuela. Todo el comportamiento que debemos tener y que debe ser bueno, nos lo enseña la moral de la Iglesia. Y dentro de esa moral de la Iglesia, naturalmente, se inscribe la doctrina social de la Iglesia en esos aspectos específicamente sociales, económicos, políticos y ecológicos. Muy bien. Ese aspecto nada más, no me extiendo en esa parte porque seguramente en los diversos temas y módulos que van a tener, seguramente habrá la oportunidad de que se entre más a fondo en todos estos aspectos. Es simplemente una parte introductoria para el tema que nos corresponde en el día de hoy. De manera que miremos entonces otro elemento importante, podríamos decir, bueno, y entonces si hablamos de doctrina social de la Iglesia y de cómo se habla en eso del trabajo humano, de los sindicatos, de la propiedad privada, del justo salario, del respeto por los derechos humanos, y la Carta de los Derechos Humanos nació allá después de las guerras mundiales. Entonces alguien diría, bueno, y entonces la Iglesia desde el principio, cuando vino el Señor Jesucristo y murió en la cruz y resucitó y envió el Espíritu Santo, entonces desde el principio de la Iglesia no se ha preocupado por lo social, solamente empezó a ocuparse desde que surgió la Carta de los Derechos Humanos o desde que el Papa León XIII escribió la encíclica Rerum Novarum. ¿Qué piensan ustedes? Con base en lo que hemos dicho hasta el momento, en el video que hemos observado y en lo que ustedes han estudiado hasta ahora. ¿Quién se anima a participar? Yo, padre. Muy bien, adelante. No, desde, o sea... Sí. Claudia, si pueden poner sus cámaras, qué bueno. Gracias. Muy bien. Dale, Claudia. Adelante. Estoy poniendo la cámara. Listo. No, padre, desde el principio, desde, o sea, desde los Hechos de los Apóstoles, desde el Evangelio, siempre, pues como es la palabra de Dios, la que nos enseña pues, que tenemos que vivir siempre cuidando del otro, vivir de una manera social. Entonces, siempre la Iglesia se ha preocupado, pues, por ayudar al otro. Muy bien, muchas gracias.
¿Alguien más que se anime a participar, a darnos su concepto, su aporte? Todos los aportes son valiosos. Yo, Padre Juan de la Cruz. Sí, adelante. Muy buenas noches, Padre Juan de la Cruz. Buenas noches. Muchísimas gracias por la exposición tan magistral que nos ha hecho, Padre. Yo tengo una preocupación y es que estamos como en una era en donde todo lo elevamos a paradigmas cambiantes. Y entonces ya estamos discutiendo si lo bueno realmente es bueno y si lo malo es relativamente malo y cosas así, porque hemos dejado de lado realmente el análisis de lo bueno y de lo malo a la luz del Evangelio. Entonces me parece que estamos en una encrucijada donde tenemos que, como doctrina social de la Iglesia, también ser muy claros en que lo bueno es bueno y siempre ha sido bueno, y eso no es un paradigma para cambiar. Por eso me preocupa que estemos en un evento mundial donde ya hayan personas que digan, no, es que no hay verdades absolutas, es que lo bueno es relativo, es que lo malo también, y eso es ciertamente pues un obstáculo para también la evangelización, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, por supuesto. Hay cosas que, yo siempre lo he dicho, hay cosas que son innegociables en este mundo. Lo bueno, la protección de la vida siempre será bueno, siempre será un valor, y es una situación que no se puede negociar ni se puede cambiar nunca en ningún tipo de paradigma ni de cultura. Y así muchas otras cosas, ¿no? Hay situaciones que son innegociables. Podemos tener una apertura a determinadas circunstancias y situaciones de la vida que la historia nos va presentando y que debemos aprender a tratar como seres humanos, a dialogar, a entrar en un consenso, en una comprensión, en una apertura para todos, manteniendo nuestra identidad para poder dialogar con el diferente. Claro que sí, eso es indudable y absoluto, pero no quiere decir tampoco que debamos dimitir, renunciar a lo que es esencial en nuestra vida y que siempre ha sido bueno y siempre lo será. Muy bien. Ok. Muchas gracias. Nidia, por allá levantó la Nidia. mano. Adelante. Buenas noches, paz y bien. Frente a la pregunta planteada, creo que es importante. La iglesia es de seres humanos, ¿no? No tenemos que olvidar eso. En ese sentido, hay una fragilidad en nosotros, porque nosotros, pues, a pesar de que somos la imagen viva de Dios, no tenemos su omnipotencia, su omnipresencia, no somos todos todopoderosos y somos limitados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que la iglesia, en su diversidad, ¿no? También ha obedecido unos contextos históricos, sociales, económicos, políticos, y uno no puede leer el magisterio sin eso. Y uno tampoco podría leer el Evangelio sin el contexto cultural, ¿sí? A pesar de que es verdad, ¿cierto? Digamos que detrás del Evangelio, por supuesto, está nuestra fe y está nuestra razón de ser como cristianos franciscanos, pero cuando uno lee los textos, uno no puede estar desprovisto de la interpretación contextual. Y en ese sentido, cuando uno empieza a ver todo el tema de doctrina de la iglesia, doctrina social de la iglesia, también hay que leer eso en función también de qué pasaba en el mundo, dónde fueron escritos, en qué momento histórico. Y entonces, o sea, los obispos, los papas también son seres humanos, ¿sí? Y en esa medida el Espíritu Santo obra en nosotros, claro, pero también la iglesia estaba en un proceso, como nosotros, en un proceso de crecimiento, de comprensión, y surge, su merced dijo, en 1890, finales del siglo XIX. Entonces, la doctrina social de la iglesia, ¿será que en la doctrina social de la iglesia ya no estaba en el Evangelio, por ejemplo? Entonces, son esas cosas, ¿sí? El Sí, magisterio es un desarrollo, ¿cierto? Es algo que ya los papas nos dicen con su, digamos, no sé, toda su experiencia a nivel espiritual, a nivel humano, a nivel personal, nos iluminan como iglesia, pero también eso hay que contextualizarlo y es importante conocer eso porque eso nos permite también reconocernos como iglesia, las limitaciones que hemos tenido
y las fortalezas y pues que seguimos en el camino, ¿cierto? Porque pues uno tampoco puede conocer los hechos históricos ni las situaciones que se dan en la fragilidad humana. Bueno, muchas gracias. Sí, yo desde el principio de mi charla les dije que la doctrina social de la Iglesia es el Evangelio mismo. Desde que comencé la charla, lo dije. No, la doctrina social de la Iglesia no es aparte del Evangelio. No es un parche que se le puso en 1891 al Evangelio. Yo creo que si estuvieron atentos desde el principio de mi charla, yo les dije, la doctrina social de la Iglesia es el corazón mismo del Evangelio. Pero aunque nos contextualicemos, lo que es justo nunca será injusto. Y lo que es verdadero nunca será mentira. Y lo que es vida nunca será muerte, aunque cambien las posturas históricas y las ideologías y la cultura, la verdad siempre será la verdad y la mentira siempre será mentira. Lo justo siempre será justo y lo injusto siempre será injusto. Entonces sí es importante la contextualización, pero no para que un valor se vuelva antivalor o para que un antivalor se vuelva valor. Eso también es muy importante tenerlo muy claro. La contextualización es importante para estudiar filosofía, teología, Sagrada Escritura, doctrina social, cualquier área. Necesitamos contextualizarnos si estamos en la Edad Media, si estamos en el Renacimiento, si estamos en la Edad Moderna, si estamos en el Iluminismo, si estamos en lo contemporáneo. Claro, hay que saber dónde surge y dónde se habla, pero los valores de lo justo, lo que es justo siempre será justo. Y lo que es verdadero siempre será verdadero. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que tener en el estudio y en la comprensión de las cosas. La contextualización, pero los valores que son innegociables, porque el quitarle la vida a una persona nunca será bueno. No importa si es en la Edad Media o no importa si fue ayer en Barranquilla cuando se agarraron a plomo en la fiesta que hicieron en Puerto Colombia. Quitarle la vida a alguien siempre será mal. Y así sucesivamente con todos los demás valores. Entonces la contextualización es valiosa, pero los valores innegociables siempre serán innegociables. Muy bien, sigamos adelante porque el tiempo va corriendo más de lo que uno piensa. Vamos a mirar otro elemento antes de entrar en los documentos de los papas, que es como el centro de hoy, pero tampoco les voy a entregar todo el trabajo hecho, porque entonces ustedes no van a estudiar, uno no puede volver perezosos a los estudiantes, entonces yo les voy a dar unas pistas solamente, pero antes de pasar a esa parte, vamos a mirar un elemento también muy valioso de la doctrina social de la Iglesia. Son como tres situaciones que debemos también aprender a equilibrar y que no siempre es fácil hacer. No siempre es fácil tomar una decisión definitiva al respecto, ¿no? Entonces, la doctrina social de la Iglesia, diríamos que no solo busca ayudar a los pobres, sino además, diríamos así, cambiar la realidad estructural para que no haya pobreza, podríamos decirlo en unas palabras tal vez no muy precisas, pero creo que me hago entender. No solo se trata de dar un pan, como dice el famoso refrán japonés, sino enseñar a pescar al otro. Pero además de enseñar a pescar al otro, crear la industria pesquera. Es decir, son como tres niveles que tiene la doctrina social, ¿no? Son como tres frentes de lucha simultáneos que debemos nosotros aprender a mezclar, a interrelacionar, ni privilegiando uno ni en detrimento del otro. Esos tres elementos son necesarios en la acción social de la Iglesia: la asistencia, la promoción social y el cambio estructural. Tres cosas que deben ir de la mano, las tres. Las tres, como dice la gente, no le dé el pescado al pobre, ayúdelo a pescar. Y yo diría, y cree una industria pesquera también. Tres cosas: asistencia,
es necesario, porque hay gente que a veces se está muriendo de hambre en la puerta de mi casa y yo no puedo esperar a que cambie la estructura social de Colombia. Tengo que sacar al menos un plato de sopa y dárselo porque tiene el estómago pegado al espinazo y se está muriendo de hambre. La gente va en Bogotá y en las ciudades y les da aguapanela y pan a los pobres. Si se están muriendo de hambre y de frío, ¿cómo no asistirlos? Entonces, la asistencia social es importante, pero no nos podemos quedar en la asistencia social. No es suficiente, porque entonces el pobre mañana volverá a tener hambre y volverá a tener frío. Y tal vez la persona que hoy lo ayudó no esté mañana para ayudarlo. Entonces, ¿qué va a hacer de él? Entonces, la asistencia social es importante, pero debe ir de la mano de la promoción humana. ¿Cómo ayudarlo a él a que no dependa del pan y de la aguapanela que le doy o del plato de sopa que le entrego en la puerta? De manera que la asistencia social unida a la promoción de la persona, cómo enseñarlo a trabajar, cómo ayudarlo con sus compañeros de la calle a hacer un grupo que aprenda un arte de manera que puedan obtener un empleo medianamente digno para que puedan de esa manera obtener el dinero para comprar ellos su propio alimento. Cómo promover cooperativas de costureras, de pescadores, de cultivadores de hortalizas, etcétera. No solamente entonces, es importante la asistencia, la iglesia nunca la ha descartado. Pero la asistencia debe ir unida a la promoción social, unida a la promoción social. Y la asistencia y la promoción social deben ir unidas al cambio estructural de la sociedad. Porque si la sociedad no cambia, entonces seguirá habiendo el 90% de pobres y el 10% de ricos. El 90% que tienen el 10% de bienes y el 10% de personas que tienen el 90% de bienes. Entonces se requieren las tres cosas. No todas dependen de nosotros. No todas dependen de nosotros. El cambio estructural, ¿de quién depende? De los gobernantes, del poder ejecutivo, de un presidente de un país con sus ministros y con sus organismos de trabajo, de un Senado, de una Cámara de Representantes, de los organismos constitucionales que pueden transformar la estructura social. De manera que son importantes los tres niveles de la pastoral social y de la doctrina social de la Iglesia: asistir, promover y realizar un cambio estructural en la sociedad para que cambien los niveles de distribución de los bienes y sean cada vez más equitativos, porque la inequidad es lo que tiene que cambiar. Cuando decimos cambiar la estructura social, es cambiar la inequidad en los bienes que cada uno posee y las oportunidades que cada uno tiene. Entonces, mucha atención con esos tres niveles simultáneos, con esos tres frentes de la doctrina social de la Iglesia, que debemos tratar de que vayan juntos. 1, asistencia. 2, promoción de la persona y de los grupos humanos. Y 3, cambios estructurales en la injusta e inequitativa distribución de la riqueza. Son tres niveles importantes de trabajo y cada uno pertenecerá a unos ámbitos particulares de la sociedad. Como digo, no todos somos presidentes de la República, no todos estamos en el Senado, no todos estamos en la Cámara, no todos confeccionamos las leyes del país, no todos podemos cambiar la estructura económica de una sociedad. Hay quienes lo hacen. De manera que ellos también son objetivo importante para conocer la doctrina social de la Iglesia,
La doctrina social de la Iglesia no solo debemos conocerla nosotros, los que estamos en la parroquia, en la comunidad religiosa, en el colegio, sino también los que están en la universidad, también los que están en la empresa privada, también los que están en el sector público. A ellos tendríamos que llegar y darles estas mismas clases de formación en doctrina social de la Iglesia a los señores senadores de la República, a los representantes a la Cámara, a los miembros de la Corte Constitucional, a los miembros de los consejos municipales, de las asambleas departamentales, a los empresarios privados. Todas estas personas tendrían que conocer estas mismas líneas de la doctrina social de la Iglesia para ayudarnos entre todos a comprender cómo el compromiso hacia la sociedad y hacia las situaciones inequitativas de la sociedad es responsabilidad de todos, cada uno a su nivel, cada uno a su nivel. Los que asistimos, los que podemos ayudar de pronto a promover a la persona y los que deben ayudar a cambiar la estructura social en el manejo de un Estado y de una economía que debe dar oportunidades más amplias a diversos sectores de la población para que puedan progresar como personas. Muy importante ese aspecto para que lo tengamos, por favor, muy en cuenta en el estudio de la doctrina social de la Iglesia. Muy importante. 3 niveles, no uno solo, sino 3. Muy bien. Vamos entonces a ir pasando. Hay una pregunta de Jimena. Sí, señor. Sí, Miguel Jimena. Ricardo. Adelante, Jimena, por favor. Buenas noches, padre, gracias. Sí, ¿qué tal? Padre, Buenas noches. ¿y por qué no pensar en construir unas escuelas de liderazgo a través de las cuales nosotros formemos los legisladores, los futuros jueces, los futuros concejales, los futuros alcaldes y futuros gobernadores con estos principios y valores que son tan esenciales? Sí, seguramente es un papel muy importante de la universidad, por ejemplo, de la Universidad Católica en todos los países donde exista. La Universidad Católica, uno de los papeles muy importantes sería ir caminando en esos procesos de construcción de una formación humanística, de una formación ética, de una formación moral, de una formación en doctrina social de la Iglesia, de unos líderes cristianos, católicos, comprometidos con el progreso de la sociedad, con el cambio estructural de una nación. Desafortunadamente nos encontramos en un momento en que parece que lo humanístico empieza a pasar a segundo plano. Entonces solo vale lo científico, solo vale lo técnico, y en nuestras mismas instituciones en muchas ocasiones lo humanístico pasa a un segundo lugar, es lo que tiene menor presupuesto para trabajar. A veces se presentan mayores dificultades para constituir centros de estudio humanístico y de formación de líderes, porque se privilegia muchas veces pues otras áreas de la formación, la ingeniería, la arquitectura, la economía, la administración de empresas, la ingeniería industrial, la multimedia, las ingenierías de sistemas, la cibernética, una serie de cosas, y apareciera a veces que lo humanístico pasara a un segundo plano o simplemente a un complemento de la formación técnica. Y no se trata de un complemento, sino de que la misma Universidad Católica, en general, en todos los países donde exista Universidad Católica y Humanística, se pudiera establecer a través de las redes que existen de encuentros de universidades religiosas y universidades católicas en el mundo, unas escuelas que realmente permitan establecer unos parámetros de formación y de acción social, especialmente, o no especialmente, sino con todos los niveles poblacionales, con la gente que trabaja en las parroquias, pero que tiene menos recursos políticos o de manejo de estructuras sociales, pero también con los dueños de las empresas privadas, también con los que manejan las empresas estatales, también con el gobierno nacional, también con los senadores y los representantes, porque son ellos los que en últimas terminan dictando las leyes que nos rigen, son ellos los que ponen los impuestos o los quitan.
Son ellos los que dicen quién tributa más y quién tributa menos. Son ellos los que establecen todas las normas que estructuran un Estado y una sociedad. De manera que, por supuesto, que sería fundamental que desde la Universidad Católica se puedan establecer escuelas muy serias de formación de alto nivel académico para que estas situaciones puedan tener un cambio, porque si no nos vamos a quedar simplemente en dar el pan, que será muy importante esta noche, y la aguapanela caliente, pero que mañana se necesitará otro pan y otra aguapanela caliente mientras nos cambie la estructura social en la que nos movemos. Muchas gracias por la participación y creo que ese tipo de inquietudes seguramente no las vamos a resolver esta noche, pero esas situaciones sí tienen que quedar en la mente, en el corazón de todos los que estamos empeñados en este trabajo, ¿no? Porque hacen parte de gérmenes que están allí y que tienen que sembrarse y tienen que producir un fruto, porque de eso se trata lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muy bien, hay otro ¿Más que quiera participar? Sí, por supuesto. David. Adelante. Hola, buenas noches. Sí, adelante, David. De pronto, para responderle a Jimena algo, en este momentico existe un centro de pensamiento que se llaman Conciudadanos. Ajá. Es un centro de pensamiento que precisamente aplica mucho la parte de la doctrina social de la Iglesia, y en este momentico ellos están ayudando, o son como los asesores de un senador y de un representante de la Cámara. En estos momenticos se llama Conciudadanos y están tanto aquí en Colombia como en Ecuador, y buscan eso. Ya han hecho, pues, ya han sido parte como de varios debates en el Congreso acerca de temas, pues, que muy específicos, y es católico. Gracias, David. Sí, es que yo pienso, perdón, padre, pero adelante. yo pienso que, de hecho, yo dejé creada una facultad de Derecho, un centro de pensamiento de Derecho, Ciudadanía y Paz, que no ha entrado a funcionar, porque yo creo que la ciudadanía activa, bien formada, sirve para fortalecer estos ejercicios democráticos, y lo que les decía en la clase pasada, uno no puede ver el Estado como algo por allá etéreo que no nos pertenece, sino es algo en lo que todos debemos y podemos participar, y tenemos el deber de participar, desde votando hasta formando líderes que sean los que lleguen a legislar, a juzgar, a ser presidentes, a ser ministros, para que estos líderes tengan principios y valores. Porque lo que más adolecemos es de falta de liderazgo, por eso es que siempre están los mismos en las mismas, porque no tenemos unos líderes. Y creemos que con la Biblia bajo el brazo, aleluya, gloria a Dios, todo se va a solucionar porque todo es la voluntad de Dios. Y si no votamos y no somos ciudadanos activos y responsables, pues las cosas no van a cambiar. Qué pena. Sí, muchísimas gracias. Me parece muy interesante la participación de ustedes dos en este momento, y creo que eso es esencial. Eso no tiene, pienso yo, que mayor discusión ni la menor duda. Es decir, la formación política de nuestra población es supremamente pobre, podríamos decir que inexistente. La gente no conoce los derechos que tiene como parte de un Estado, no es simplemente de un gobierno, sino de un Estado, de una nación a la que pertenece, y que debe aprender a formarse y a luchar por todos esos derechos que le corresponden, no para quitarlos de manera violenta como en un momento lo pensó el marxismo con la lucha de clases, sino a través del estudio, a través de la formación, a través del voto, a través de la discusión de problemas políticos en todos los escenarios que ofrece un país, un Estado, una nación, un gobierno, a través de escuelas de líderes como las que acaba de mencionar David, que sabemos que existen en muchas ciudades, tanto a nivel municipal, departamental, también como a nivel privado, y a través de ONGs existen una serie de escuelas de líderes, tal vez algunas pequeñas, nacientes, pero esos elementos son muy importantes, porque si hacemos buen uso de ellos, indudablemente nuestro pueblo, el grueso de nuestro pueblo, se va a poder formar, va a conocer sus derechos, y además de la oración, de la súplica al Señor, de la alabanza a Él, de pedirle la luz del Espíritu que nos dé fuerza, ánimo, inteligencia, sabiduría, naturalmente esa fuerza, ánimo y sabiduría es para ponerla en práctica en la cotidianidad de la vida, estudiando, formándose, para que la gente sepa
exigir decente, serena, pacíficamente sus derechos, pero que ejerza su papel que le corresponde en una ciudad, en un estado y en una nación como sujeto de deberes y derechos para lograr una equidad en el manejo y en la distribución de los bienes, indudablemente. Muchísimas gracias por esa participación y me parece muy interesante que esas inquietudes surjan y estén en este grupo porque le da a uno mucho ánimo de que esto no se nos va a quedar a nosotros simplemente en un recordar a los papas y en un recordar unos documentos de la iglesia que pueden ser muy valiosos, sino en cómo nosotros, en el aquí y en el ahora de nuestra historia, tenemos que volvernos protagonistas de esa historia y de ese cambio, desde la parte espiritual mezclada con la parte racional, con la parte moral, con la parte doctrinal, con la parte social, como decía San Juan Pablo II, la fe y la razón son las dos alas que elevan al espíritu humano hasta sus más altos alcances. De manera que tenemos que mezclar esa fuerza espiritual que el Señor nos da con esa calidad de nuestra formación y esa conciencia clara de nuestro papel de transformadores de la historia, porque para eso nos puso el Señor en el mundo y nos dio la inteligencia y la voluntad para transformar la historia pacíficamente, racionalmente, pero justa, equitativa y equilibradamente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar por aquí? Muy bien. Entonces, Miguel Ricardo, vamos a presentar, por favor, si eres tan amable, el video número 2 que tú tienes por ahí a la mano. Y con ese video vamos a suspender unos 5 minuticos para que todos estiren las piernas, tomen un vaso de agua, una Coca-Cola, un tinto, y volvemos a continuar con nuestro trabajo. Si eres tan amable, escuchamos tu lanzamiento de DJ de videoclip. Hola, soy José Antonio de 5 Panes. Vamos a continuar con el punto que dejamos a mitad en el vídeo anterior. Terminaremos con esta introducción a la doctrina social de la Iglesia. Decíamos que la doctrina social de la Iglesia nos habla de una liberación de las personas que termina siendo evangelizadora y al mismo tiempo de una evangelización que tiene que ser liberadora. Si nos quedamos en el papel, podemos filosofar mucho al respecto y perdernos en frases intelectuales, navegando en círculos alrededor de los conceptos. La doctrina social de la Iglesia no es un pensamiento filosófico, aterriza con propuestas muy concretas para la vida de las personas y los católicos en particular. Es un error pensar que la doctrina social de la Iglesia es solo un conjunto de buenas ideas. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar la doctrina social de la Iglesia? En primer lugar, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entre los números 2419 y 2425 se explican ciertos conceptos básicos acerca de doctrina social. Algunos documentos del magisterio, escritos por papas y obispos a lo largo de los últimos siglos, nos hablan acerca de la doctrina social de la Iglesia. Algunos ejemplos son los textos Rerum Novarum de su Santidad León XIII o Centesimus Annus del Papa Santo Juan Pablo II. En esos documentos van incluyendo algunas directrices y pistas para que la Iglesia cumpla mejor su función de llevar a la humanidad una evangelización liberadora en cada momento concreto de la historia. En tercer lugar, tenemos que saber que durante el pontificado de Juan Pablo II se recopiló toda la información que la Iglesia Católica había acumulado hasta el momento en un documento llamado Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Se trata de un texto muy largo y hay que tener cierto nivel de formación para poder entender algunos conceptos. Ahora bien, detalla en profundidad la posición de la Iglesia en relación a las cuestiones sociales. Por tanto, encontraremos aspectos de la doctrina social en 1. El Catecismo de la Iglesia Católica. 2. Los documentos del Magisterio. 3. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Sin embargo, debes recordar que el mensaje de Jesús está vivo, es decir, que se actualiza cada día, y es por eso que la doctrina social de la Iglesia debe adaptarse constantemente a las circunstancias del mundo y las nuevas injusticias que surgen. La doctrina social de la Iglesia nos ayuda a conocer lo que nos dice el magisterio de la Iglesia acerca de las injusticias sociales y el modo en que los católicos debemos actuar sobre ellas. También nos permite tomar conciencia sobre si la Iglesia tiene o no tiene que hablar acerca de estos temas. Además, nos enriquece conocerla porque entendemos cuáles son nuestros compromisos y exigencias como miembros de la Iglesia Católica. Por último, nos resultará más sencillo ser testigos de Jesús en la vida real y concreta de cada día.
Pues hasta aquí con este punto. Puedes continuar viendo otros vídeos de este u otro módulo en 5panes.com. Comparte el vídeo, síguenos en Twitter, danos un me gusta en Facebook o suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda, haces falta para cambiar el mundo. Ánimo, no temas. Muchas gracias, Miguel Ricardo. Se ha especializado ya hoy, ya ha ganado un Magister en DJ de videoclips. Le han salido muy bien, entonces, muchas gracias. Vamos a regalarnos entonces, Miguel Ricardo, 5 minutos. Estiremos las piernas, tomémonos un vasito de agua, no se vaya a perder ninguno, todavía no es hora de dormir, es muy temprano. Entonces, 5 minuticos nada más, por favor, para estirar las piernas. Y ya volvemos. Muchas gracias a todos. Listo, 5 minutos. Que no se me borre esto, que está conmigo. Muy bien. Yo estaba mirando aquí una cosa. Aquí está. A ver. Lo que pasa es que no está la... a los que los sometían los poderosos de la época. De manera que, mire que todos los que llamamos santos en la iglesia, desde siempre se han ocupado de esas situaciones, solamente que al nivel que les correspondía, como lo hablábamos ahora, ¿no?
Nivel de asistencia, nivel de compromiso, nivel de transformación social, y no siempre están en las manos de todos esos niveles de transformación social que quisiéramos, pero que como ya nos ilustraban las personas que intervinieron, ahora sí hay muchos mecanismos que nos permitirían a todos nosotros hacer parte de una serie de escenarios que nos puedan proveer de herramientas necesarias para una transformación mucho más eficaz de muchas circunstancias de la realidad social en que vivimos. Y entonces, como no podían estar ajenos, naturalmente, los papas, ellos se ocuparon de alertar en la formación a través del magisterio de la Iglesia de todos estos asuntos de los que nosotros estamos hablando. Vamos a ver qué papas son los que se han pronunciado al respecto. Comenzamos, ya lo habíamos dicho, con el Papa León XIII, en el siglo XIX, ¿no? Comenzando allá en el año 1891, escribió él su encíclica Rerum Novarum. Ya empezó a manifestar explícitamente la preocupación de la Iglesia en una serie de campos muy específicos. Por ejemplo, la legitimidad de la propiedad privada, el derecho de los trabajadores al justo salario, el derecho de los trabajadores a asociarse en sindicatos. Se opone a las falsas soluciones que busca dar a la pobreza en ese momento socialismo que aparecía por allá en todas esas épocas como una solución a los grandes problemas, pero la Iglesia lo veía tal vez no como un enemigo, pero no como la respuesta más oportuna a estas situaciones, de manera que esa primera encíclica marcó el hito histórico de empezar a hacer visibles los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas de injusticia de la sociedad y cómo la Iglesia sí tenía una palabra que decir sobre ello. De manera que es muy importante ese documento. Rerum Novarum. De las cosas nuevas, significaría la traducción al español, de las cosas nuevas. Eran nuevas circunstancias que aparecían en la historia que marcaban unas desigualdades sociales, políticas, económicas muy marcadas, y la Iglesia quería pronunciarse acerca de ellas y enseñar a la gente cómo comprenderlas y cómo empezar a buscar solución a esos dramáticos problemas que la sociedad estaba presentando. Vamos a dejar allí solamente lo de León XIII, porque ustedes tendrán tiempo de leer seguramente la encíclica, de hacer algún trabajo sobre ella, de profundizar en el conocimiento, pero dejamos esos problemas fundamentales que trataba. Presentar que el socialismo no era una verdadera solución a los problemas sociales de la historia y que la lucha de clases de ninguna manera era una respuesta a la desigualdad social, que era legítima la propiedad privada, que el trabajador tenía derecho a un justo salario y que los trabajadores tenían el derecho a asociarse en sindicatos para exigir sus derechos, y el Estado debía permitir este tipo de asociaciones para que ellos exigieran los derechos que les correspondían. De manera que ustedes se dan cuenta, es una encíclica revolucionaria en su momento, que un papa en Roma, allá sentado en su solio de San Pedro, se pronunciara sobre esos problemas específicos y tan neurálgicos en la sociedad, era un cambio realmente muy profundo en la manera en que la Iglesia empezaba o continuaba su trabajo de evangelización, ¿no? Era una fuerte presencia de la Iglesia a través del Papa con ese pronunciamiento, porque se estaba refiriendo a temas que hasta el momento se consideraban que eran temas que solo se trataban en escenarios políticos, y que como un Papa y unos obispos y unos religiosos y unos sacerdotes que se dedicaban a rezar en la iglesia credos y Padre Nuestros y Ave Marías, ahora estaban incursionando de una manera tan fuerte como con una encíclica papal en esos temas tan álgidos que solo manejaban los capitalistas, los dueños de empresas y otro tipo de personas de la sociedad, pero hasta ese momento no la Iglesia de una manera tan clara y profunda como en un documento papal. Muy bien, luego viene el Papa Pío XI. El Papa Pío XI, a los 40 años,
de haber escrito el Papa León XIII su encíclica Rerum Novarum, él escribió otra, también sobre doctrina social de la Iglesia. Se le llamó Quadragesimo Anno, que significa a los 40 años de, para celebrar los 40 años de haber escrito el Papa León XIII su primera encíclica, el Papa Pío XI escribió esta segunda y la llamó de esa manera. Siguió tomando algunos elementos que ya había tratado el Papa León XIII en su primera encíclica. Siguió hablando de la importancia que tiene el justo salario de los trabajadores, que no sean explotados con el salario que se les da, sino que sea justo y les permita proveer a todas sus necesidades familiares, a todas las necesidades de vivienda, vestido, manutención, etcétera. Muy importante ese aspecto, porque el Papa lo tomó de la encíclica anterior y lo profundizó en esa nueva encíclica. Muy bien. Habló en aquel momento del peligro de la expansión del marxismo, que en aquel momento pues estaba muy fuerte en muchos de los países, especialmente de la Europa oriental. Habló también de los abusos del capitalismo. Como ustedes ven, no se pone de parte ni del marxismo ni del capitalismo, sino que prefiere presentar un equilibrio entre los peligros que para la sociedad conllevaba los abusos del capitalismo, en los efectos de la separación de la economía y la ley moral, pero también condenaba los abusos del marxismo y la lucha de clases. Él continuó con esa doctrina que ya venía de la primera encíclica del Papa León XIII. De manera que son aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. La Iglesia siempre ha reflexionado sobre estos aspectos. Siempre he reflexionado sobre los aspectos sociales, sobre los aspectos laborales, sobre las injusticias hacia el trabajador, sobre los peligros de ideologías que no son profundamente cuidadosas desde el respeto por la persona humana. Y hablándonos también muy importante en esta encíclica de un elemento fundamental, y es que la Iglesia tiene autoridad y capacidad de pronunciarse en el campo económico y social, si no específicamente en aspectos técnicos, sí en custodiar que en el manejo de los aspectos económicos y sociales de la vida cotidiana del hombre se custodien los valores morales, siempre de la ética, siempre presentes en el manejo de los aspectos laborales y de los aspectos sociales y de los aspectos políticos. Es decir, que la Iglesia no está privada por su labor de evangelizadora de pronunciarse abiertamente sobre aspectos políticos, sociales y económicos, sino desde lo precisamente técnico, sí desde el punto de vista moral. Porque ustedes saben que siempre se ha tratado, no, la Iglesia, no, el padre a que se quede allá en su sacristía hablando de catequesis, pero que nos deje estos asuntos de la política y de la economía a nosotros y no se nos venga a meter al rancho. Entonces hay que tener mucho cuidado recurriendo a estos documentos de la Iglesia históricos que tienen y conservan toda la validez, que los papas en su momento han dicho, sí, la Iglesia sí tiene derecho a pronunciarse sobre esas situaciones que afectan la condición humana de las personas por las injusticias en aspectos sociales, laborales o económicos. Muy bien. El Papa Pío XII no tuvo, seguramente en su momento, ustedes saben que le tocó una época muy difícil de la Segunda Guerra Mundial, entonces en su momento no hubo un pronunciamiento con una carta encíclica que hablara específicamente de temas sociales, seguramente a través de mensajes muy cortos o de otro tipo de comunicaciones habló de algunos aspectos, pero la situación política del desorden de la guerra mundial que le tocó vivir, pues no permitió seguramente que se pronunciara específicamente con un documento magisterial como las dos cartas encíclicas que lo precedieron.
El Papa Juan XXIII sí tuvo dos documentos muy importantes y muy famosos acerca de la doctrina social de la Iglesia. Mater et Magistra, madre y maestra, es la traducción naturalmente en español, muy sencilla para todos. Mater et Magistra, que significa madre y maestra, lo escribió 70 años después de que el Papa León XIII había escrito la Rerum Novarum. En el 70º aniversario de la Rerum Novarum, el Papa Juan XXIII escribió Mater et Magistra. Muy bien. En ella se pronunció acerca de los nuevos desarrollos que estaba teniendo la industria en el mundo. La industria empezó a desarrollarse de una manera fuerte, empezó a aglutinar a cantidades de trabajadores, a poner unas nuevas leyes laborales que no siempre eran las más justas. Entonces el Papa allí se pronuncia sobre el progreso y el desarrollo de la industria, haciendo un llamado para que ese progreso y desarrollo fuera respetuoso de la persona humana y de sus valores y de sus derechos. Habló de un desarrollo económico y de un progreso social que fueran vistos desde el punto de vista humano, porque se hablaba de un progreso económico, de un progreso social, de un desarrollo económico, pero un poco buscando la acumulación de dinero y no atendiendo a la persona humana. De manera que el Papa también se pronuncia en esta encíclica acerca de estos elementos muy importantes. Empieza a llamar la atención fuertemente acerca de las zonas del mundo excesivamente ricas y las profundamente pobres. Se pronuncia claramente sobre la gran brecha de desigualdad en la repartición de los bienes y hace un llamado para que se estudien esos asuntos y se le busquen soluciones justas y adecuadas para todas las personas. Las diferencias, naturalmente, no solo al interior de las naciones, sino entre las naciones. Empieza a pronunciarse fuertemente sobre las grandes desigualdades que existen entre los países llamados del primer mundo, que son casi todos los del norte del mundo, y los países del tercer mundo, los latinoamericanos, India y todos los demás países de esa parte del hemisferio sur. De manera que también se pronuncia que no solamente hay desigualdades al interior de cada nación, sino entre las naciones mismas, las naciones ricas, desarrolladas, y las naciones pobres o naciones del tercer mundo. Empieza a pronunciarse fuertemente acerca de los problemas demográficos del mundo. Aparecen aquellas teorías que hablan de que es necesario controlar los nacimientos porque debe haber menos personas para que los bienes alcancen para todos. La Iglesia siempre ha dicho que eso no es cierto, que lo que debe haber es una mejor distribución de las riquezas, no una disminución del número de personas. Entonces el Papa Juan XXIII se pronuncia allí en esa encíclica Mater et Magistra sobre la mentira que se le vende al mundo diciendo que se debe hacer un control demográfico de la población, porque esa no es la solución a los problemas económicos del mundo. La solución es la mejor distribución de las riquezas. Y la necesidad, otro elemento muy importante que trabaja el Papa Juan XXIII en su encíclica, es la necesidad de una cooperación internacional para favorecer las exigencias de justicia y desarrollo económico entre los países. Que los países ricos no vayan simplemente a explotar a los países pobres, sino que los países ricos puedan crear programas de desarrollo económico para ayudar a los países pobres a un más equilibrado y equitativo desarrollo humano y social. De manera que ustedes se dan cuenta que los temas que tratan los papas en sus encíclicas sociales no son unos temitas de pipiripao, son temas profundísimos de política laboral, de economía, de desarrollo económico, de industria, de equidad social, de ayuda entre países, de creación de organismos de los países ricos en los países pobres para ayudar a su desarrollo,
de un desarrollo no solamente económico, sino de un desarrollo y un progreso humano integral. De manera que son temas muy profundos de los que la Iglesia se ha ocupado en estas encíclicas de doctrina social de la Iglesia a lo largo de la historia. Y a veces las hemos dejado de lado, nos hemos preocupado seguramente de profundizar en otros temas, y nos damos cuenta que la Iglesia sí ha tenido siempre una palabra fuerte y clara, desde el Papa hacia abajo, en toda su estructura, hacia todos los problemas que han agobiado y que siguen agobiando el mundo en cuanto a desigualdad e injusticia, pero no siempre se ha atendido a este mensaje, ni lo hemos tomado seguramente tan en serio como deberíamos haberlo tomado. Muy bien. Otra encíclica del Papa Juan XXIII, Pacem in Terris, que escribió en 1963, 2 años después de haber escrito Mater et Magistra, que la escribió en 1961, en 1963 escribió Pacem in Terris. Hablaba allí del equilibrio político que debería existir entre Occidente y la Unión Soviética, especialmente por las tensiones internacionales que se habían centrado en Cuba, por todos los problemas políticos que estaban ocurriendo en el momento. El Papa se pronunció acerca de ese desequilibrio y de esa tensión política que existía entre Occidente y la Unión Soviética. También se refirió a la colaboración de los católicos y de todos los cristianos en general en el campo social, lo que hablábamos ahora, es decir, que todas las personas religiosas, católicas, cristianas, creyentes, deberían tener conciencia de la importancia de su papel protagónico en el equilibrio y en el desarrollo social, conociendo sus derechos y sus deberes políticos y laborales, de manera que el Papa también, miren que ya desde esa época, estamos hablando de 1963, ninguno de nosotros seguramente había nacido en esa época, yo no había nacido por lo menos, y la Iglesia ya estaba hablando de la necesidad que los cristianos y católicos ocuparan su papel en la sociedad y fueran protagonistas de su propio desarrollo humano, conocedores de sus derechos y de sus deberes a nivel social, político y económico. Muy bien. Pasamos al Papa Pablo VI, San Pablo VI, ahora con la Populorum Progressio, que escribió en 1967. 1967. Habló allí del derecho al desarrollo humano de todos los pueblos. Ese es el tema central y fundamental de ese documento. El progreso de los pueblos no se trata de acumulación de riquezas. El progreso de los pueblos se trata de un desarrollo humano, integral de todas las personas. A esa situación dedica prácticamente todo el desarrollo de su carta encíclica Populorum Progressio. La importancia del desarrollo humano integral de las personas, porque en ese momento se hablaba de un gran despliegue, de un desarrollo técnico, económico y de acumulación de bienes, pero se olvidaba a la persona, que es la razón de ser de un desarrollo de una nación. El desarrollo humano, la educación, la formación, la vivienda, el conocimiento de sus derechos y el ejercicio de sus derechos políticos, sociales, legales, laborales, etc. Luego viene también del Papa Pablo VI, 80ª Adveniens. Fue una carta escrita en 1971, 80 años después de la aparición de la Rerum Novarum. 80ª Adveniens. Y significa eso. En el
80º aniversario, esa es la traducción en español, 80º aniversario, a los 80 años de haber escrito el Papa León XIII, la Carta Rerum Novarum, yo escribo ahora esta para hablar de los temas de la doctrina social de la Iglesia. Muy bien. Habla allí de algunos temas, vamos a mencionar solamente algunos. Habla de los movimientos históricos y de la evolución de la doctrina social de la Iglesia. Habla del socialismo, habla del marxismo y habla del liberalismo, y explica en qué consiste cada uno de esos movimientos sociales, de sus posibles bondades y de sus grandes peligros para la sociedad. El pluralismo, habla del pluralismo. Mire que desde esa época se habla de esos temas, ¿no? A veces pensamos que son temas muy actuales, apenas de los que se está hablando, resulta que ya desde 1971, y seguramente antes, ya el Papa Pablo VI en esta carta nos habla del pluralismo en las opciones sociales y políticas de las personas, que es libre, pero que debe buscarse que la opción social o política de cada uno no entre en contradicción con su fe. Es importante validar el pluralismo, aceptar el pluralismo, pero que la opción social y política de cada quien no entre en contradicción con su credo religioso. Muy importante ese aspecto que trata el Papa en esa carta. Y una frase final que voy a tratar de leer aquí, vamos a decir que con ella pues es una frase supremamente importante, una invitación que hace el Papa allí en su carta 80ª Adveniens a todos los cristianos. No basta conocer los principios de la doctrina social de la Iglesia, no basta afirmar las buenas intenciones, no basta con subrayar las injusticias, no basta con denunciar proféticamente las injusticias. Estas palabras no tendrán un peso real y verdadero si no van acompañadas en cada uno de una toma de conciencia cada vez más viva de la propia responsabilidad social que compete a cada quien. Muy importantes esas palabras, ¿no? Están en el número 49 de la 80ª Adveniens. Si la buscan allí en el internet, en alguno de los links que tienen a su disposición, en el numeral 49 nos habla el Papa Pablo VI, unas palabras que creo yo que se caen de su peso, son supremamente claras, ¿no? No basta con conocer los principios de la doctrina social de la Iglesia, no basta con tener buenas intenciones. Es necesaria la conciencia, la sensibilidad y la realización del compromiso social que cada uno tiene en la transformación de la sociedad en cada uno de sus aspectos. De manera que muy importante ese llamado de atención del Papa, ¿no? No solo palabras, sino también acciones. Miguel Ricardo, vamos llegando a las 8, creo que la gente se está empillamando ya. ¡Tiempo! Sí. Tiempo, muy bien, Miguel Ricardo. Entonces, aquí yo les dejo tarea. Sí, no sí, sé, claro. yo no se la voy a corregir, pero se la dejo. Les voy a dejar una tarea a ustedes. Las encíclicas sociales del Papa Juan Pablo II. Les voy a dar los nombres. Laborem exercens. Laborem exercens. Y solicitudo Rei Socialis. Solicitudo Rei Socialis. Y una más, Centesimus Annus. Esas tres, por favor.
allá muy juiciosos, ustedes las escriben y con mi latín que no me hago entender, ustedes lo buscan después en sus redes sociales tranquilamente. Padre, Labore. ¿nos las pueden colocar de pronto en el chat para poder que Sí, sí, yo con mucho deletrearlas? gusto. Ah, perfecto. Sí. Yo con mucho gusto les coloco eso. Bueno. Perfecto. Laborem exercens solicitudo rei socialis y centesimus annus. 3 encíclicas sociales muy fuertes también, como ese era el estilo al que nos tenía acostumbrados el Papa Juan Pablo II. Por ahora, ese es un pequeño pincelazo, ¿no? De todo lo que es la doctrina social de la Iglesia, de esta parte de la doctrina de los papas. Las otras no las mencionamos porque son más actuales y seguro todos las han mencionado mucho más actualmente, la del Papa Benedicto, Caritas in Veritate, y la del Papa Francisco con Laudato Si. Entonces son más modernas, más actuales, más de nuestra época, y todos hemos tenido una cercanía a ella. Me interesaba estas, que son más antiguas, pero mire que son profundamente intensas y fuertes en los temas sociales de los que tratan y que nos enseñan, y sería bueno volver a ellas para ver cómo la Iglesia sí se ha ocupado desde siempre y con mucha fuerza de unos problemas supremamente neurálgicos para la sociedad en lo político y en lo económico. Muy bien, creo que es la hora de ponerse la pijama, coger el osito de peluche, etcétera. Entonces, Miguel Ricardo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a todos por la paciencia. Se nos quedó un video del DJ sin presentar, pero no hay problema. Yo los comparto. Lo puede compartir. El video trata, sí sirve para algo la doctrina social de la Iglesia, de manera que les queda como última reflexión antes de acostarse a dormir, para que la conciencia no los deje dormir. Muy bien, muchas gracias Ricardo, muy amables a todos por la paciencia. Espero que las inquietudes nos queden y nos ayuden a la transformación en algo de esta sociedad nuestra, a la que amamos tanto y en la que todos vivimos. Buenas noches, gracias. Juan de la Cruz, muchísimas gracias. Gracias, Juan de la Cruz. Por acompañarnos. Con mucho gusto, a ustedes. A ustedes. Los invito para que enciendan sus cámaras, por favor. Eso, muy bien. Cámaras, muy bien. No, y vienen, sí, a ver si están dormidos o despiertos. Ya se pijamaron. Ricardo, no veo las palabras escritas allí en el chat. No, tranquilo, yo se los comparto en el grupo del WhatsApp. ¿Listo? Bueno, perfecto. Todos los documentos, yo le comparto los documentos. Bueno, muy bien. Gracias. La vez pasada decíamos algo muy importante, Jimena nos invitaba a algo muy importante y yo les vuelvo y les repito, si quieren aprender doctrina social de la Iglesia, y que lo diga Fray Juan de la Cruz, tienen que leer los documentos. No va a ser muy difícil que ustedes aprendan doctrina social de la Iglesia. Claro, en un primer acercamiento lo que hacemos es ver como los temas, cómo se llama esta unidad, cómo se llama este capítulo, cómo ir recopilando poquito a poco, se van acercando, porque claro, hay unos temas bien complicados. Sin embargo, decirles pues que Fray Juan de la Cruz pues nos hizo un acercamiento súper interesante, una síntesis muy buena en esta noche, y seguramente que va a llegar un momento en que vamos a tener un profesor que nos va solamente a hablar de León XIII. Va a hablar de Juan Pablo II, nos va a hablar del Benedicto XVI, uno por uno de los papas. Entonces, pero ya tenemos por lo menos, ya tampoco llegamos sin entender nada, ya llegamos por lo menos con unos elementos básicos, y es invitarlos a ustedes a que vayan empezando a leer los documentos. Muy bien, esta semana yo les compartí a ustedes el manual, ¿sí? El manual del diplomado. Entonces, Centro de Formación y Acción Social, Fray Gabriel Gutiérrez, jamás abandonaremos los templos humanos. Cogimos una de las frases que trabajó muchísimo. Este es un manual aquí que van a encontrar ustedes. Entonces, encuentran elementos básicos, precisamente manualito, a la mano, cosas claras, sencillas, cortas. El diseño nos lo hizo la San Buenaventura de Bogotá, entonces, precisamente para ustedes, para compartirlo. Entonces, allí que encuentran ustedes sobre el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, súper interesante, sobre el diplomado, el ABC de la doctrina social de la Iglesia, la presentación, la institución que certifica, el objetivo general, los objetivos específicos, la malla curricular, lo que estamos estudiando en estos días, la metodología,
la comprensión y el discernimiento, el ver, juzgar y el actuar, el cómo, que es tan importante, que empezamos a trabajar ya con Alfonso Insuasti desde Medellín, las estrategias de aprendizaje, eso es importante, que ustedes, las comunidades de aprendizaje, súper importante estas propuestas que estamos haciendo nosotros, cuáles son las lecturas obligatorias que ya ustedes están preparando para el examen para este sábado, requisitos para aprobar el diplomado, ahí está, vea, ¿sí? ¿Cuáles son esos requisitos para aprobar el diplomado? Ahí dice. ¿Cuáles son los canales de comunicación? En este momento tenemos el canal de WhatsApp y el correo electrónico para todo lo formal. Los facilitadores, ahí ustedes pueden encontrar los datos de todos nuestros facilitadores, ¿cierto? Súper importante ahí. Y van a encontrar sobre el convenio marco de cooperación entre la universidad y la provincia, el sistema de evaluación, ¿cierto? ¿Cuándo son las evaluaciones, ¿cierto? ¿Qué día? ¿Cómo funciona? Las orientaciones pastorales para la formulación de iniciativas, que eso ya en la semana entrante las estaremos entregando. El calendario de actividades, que son fechas muy puntuales para este momento. El directorio de los de participantes, en este caso solamente estamos hablando de los facilitadores, ¿sí? Y yo les compartiré ya el directorio donde están todos ustedes. Para el ingreso de las plataformas, cómo se hace el ingreso a Moodle, ¿cierto? Y una bibliografía extensa que hemos querido compartir con todos ustedes sobre temas importantes sobre la doctrina social de la Iglesia. Entonces, es un manual, este es un trabajo entre la Curia, la Universidad de San Buenaventura, pero especialmente allí desde el centro de formación, desde la Curia Provincial. Entonces, para ustedes es un manual, si quiere imprimir, son 18 paginitas, imprima, las raye, las tenga a la mano. Es muy importante porque eso nos ayuda a cantidades. Si no, téngalo ahí en su computador y subráyelo, pero es para que, por favor, vaya siguiendo ese manual. Muy bien, el sábado, dime, Adriana. Es que cuando tú hablas de imprimir, a mí me duele el corazón, porque en la naturaleza nos estamos llevando el mundo con el papel. Sí, seguramente yo te entiendo, Adriana, pero hay algunas personas que definitivamente necesitan rayar. Yo por lo menos soy uno de esos que me gusta rayar y que me gusta tener las cosas claras ahí sobre la mesa. Pero si hay gente que ha entrado en la lectura, en la virtualidad, pues no hay ningún inconveniente. Adriana, bienvenida pues a la virtualidad, a subrayar allí también su PDF y a tenerlo claro. Pero es importante que lo lean porque allí están todas las indicaciones, ¿sí? Cuando ustedes me llaman que cuándo es este examen, pues ahí está la fecha. Que cuáles son los requisitos para recibir el diplomado, ahí está el certificado, ahí están las especificaciones. Bueno, ok. Entonces, importantísimo ese manual que ustedes lo tengan a la mano, lo subrayen, lo lean. Es importante porque ahí está el paso a paso de lo que estamos haciendo y estamos aprendiendo. Y seguramente que vendrán sugerencias de parte de ustedes. Pero la idea es que cada diplomado nuestro pueda tener ese manual y que nos pueda como ir esas orientaciones de mano que necesitamos tener siempre como estudiantes. Muy bien. Recuerden que el sábado tendremos nuestro examen, nuestra evaluación sobre la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, que este es un texto que se complementa mucho lo que nos ha estado exponiendo Fray Juan de la Cruz, precisamente desde el tema de la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia es moral, ¿sí? Seguramente que allí está una de las preguntas. Ahí le voy a decir una pregunta de las 10. Ahí le voy a regalar una pregunta de las 10, ¿sí? Cuando nos preguntan a qué parte de la teología pertenece la doctrina social de la Iglesia, ¿cuál es la respuesta? La moral. A la moral. La teología moral. A la teología moral. Muy bien. Ahí está, ahí les di una respuesta. Ya le quedan 9 nomás. Ok. Listos, estudien, lean, tengan subrayado el sábado, entonces yo normalmente salgo muy temprano para la escuela diaconal de la Arquidiócesis de Bogotá, entonces pues les voy a dejar, les envío a través del correo electrónico y a través del WhatsApp un link donde ustedes sencillamente dan clic y ustedes entran, llenan el formulario, responden las 10 preguntas con el libro en la mano, porque pues aquí la idea es que no se trata de responderlo de afán, háganlo despacio, usted tiene su manual, usted tiene su tiempo, usted pone su jugo de mandarina, o usted pone su tinto, o usted, bueno, eso sí, tamal y huevos, no, eso no, porque eso no nos deja concentrar, ¿cierto? Eso es imposible, ¿no? Que chorizo, que arepa, no, eso no nos deja concentrar, pero usted pone su tinto, usted pone su jugo de naranja, abre su computador con su libro y empieza a leer cuidadosamente cada pregunta. Va a elegir la respuesta correcta porque eso es lo que le estamos pidiendo. Cuando elija las 10 respuestas le va a dar enviar y sencillamente el sistema le va a decir su calificación. Solamente hay un intento.
Si usted por equivocación hace otro intento, solamente la nota válida es el primer intento. ¿Listo? Entonces, no se trata de hacerlo de afán, sino hacerlo bien. Tienen desde las 7 o 5, desde que yo abra el sistema, hasta las 11 de la noche para hacerlo. Durante el día, saque un ratico donde se pueda concentrar, donde no le molesten, donde no le distraigan, y lo hacen. Háganlo individual. Yo sé que de pronto usted está estudiando con la vecina, no es sino golpearle la puerta a la vecina. Oiga, ya respondió, venga, ayúdeme, ¿cómo es el cuento? ¿Sí? Hágalo solo y hágalo sola. No le pregunte a los demás, oiga, ¿qué respondió aquí? Oiga, ¿sí? Porque no es sino que Adriana diga, saqué 5 para que le empiecen a llamar a Adriana. ¿Cuál era la 1? ¿Cuál era la 2? Es el principio moral de la teología de la iglesia, Miguel. La moral, por Dios. Muy bien, ok. Entonces, pues desearles éxitos en este fin de semana, en su primera evaluación. Recuerden que debe pasar 3 de las evaluaciones para poder ser certificado. Háganlo, estamos aprendiendo. Más adelante volveremos con Kahoot para jugar y preparar nuestro examen final. Kahoot nos servirá para ir, vayan instalando su herramienta en sus computadores, en sus celulares, y vayan jugando, pónganse y jueguen con su familia a Kahoot una noche, ríanse porque uno se ríe jugando Kahoot, de cosas que sean tan obvias, pero que a veces no son tan obvias, y uno pregunta y todo el mundo se muere de la risa, pero pasa uno delicioso, aprende, recuerda cultura general y se prepara para una evaluación que nosotros vamos a tener hacia el final del semestre, antes de diciembre, antes de irnos a Natilla y Buñuelos. Vean el calendario que dice que salimos a vacaciones el 15, pero que el 24 de enero retomamos nuestro diploma. Entonces, esas fechas tenganlas claras, cuadren sus calendarios, cuadren sus cosas para que puedan organizarse muy bien, juiciosos, distribuyan sus tiempos, así lo estamos llevando perfectamente. Nos vemos el jueves a las 6:30 de la tarde. Les deseo una feliz tarde. No olviden retomar las grabaciones, porque esos son los que nos van ayudando a llevar el hilo de nuestro trabajo, a no quedarnos en nada. Les pido disculpas por hoy no alcanzamos a leer el chat, todas las cosas que fueron escribiendo espectaculares. Ojalá pues puedan retomarlas en la grabación. No sé si, no, creo que no nos queda el chat, pero seguramente que es importante. Gracias, no nos quedó la verdad el tiempo para poder retomar algunas de las preguntas, Miguel, sencillamente, y aportes que estaban dando. Adriana. Es que yo entré a las 6:20 corriendo a clase, bueno. pero padre, me entretuve, Adriana, no. padre, y cuando entré yo había pasado la asistencia. No pasa nada. Recuerden que el tema de la asistencia siempre es hasta las 7 de la noche. Eso es lo que nos pide la universidad. Sean muy puntuales. Si apenas llegue, busque la asistencia. Si no la encuentra, pídanla. Yo por llegar temprano, Pídanla a través del chat. ¿Listo? Fray Juan de la Cruz, regálanos la bendición, por favor, en esta noche para irnos a dormir. Muy bien. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias para todos. Que pasen Bueno, una muchas feliz gracias. noche. Buenas noches, que descansen. Felicidades. Hasta Que mañana, descansen. Chao, gracias. pues. Chao. Chao, chao. Chao, buenas noches. Amén. Bye, bye, buenas noches. Dios les bendiga. Fíjate la foto esa.